avanzado de la forma de atención a distancia. Les estoy elaborando un video con respecto a la actividad final de la experiencia aprendizaje 2 del área de matemática. Aquí, netamente, la parte temática, el contenido temático vienen a ser las progresiones geométricas, ¿ya? La que vamos a trabajar. Miren, yo les voy enseñando aquí, esta es la actividad. Ustedes cuando ingresen a su aula virtual y entren a experiencia aprendizaje 2, la actividad final, ¿no? Porque ustedes recuerden que van a trabajar solo dos actividades, la actividad 1 y luego el que dice la actividad final. Entonces esas dos actividades, entonces aquí van a encontrar esto, ¿no? Analicemos situaciones de contexto para comprender su impacto en la sociedad. Entonces acá nos habla una información, dice, según el Ministerio de Salud, el MINSA, uno de los males que causa mayor preocupación es el dengue. Hasta finales de marzo del 2017 ya se reportaron más de 5.600 casos como consecuencia de las lluvias y huaicos que azotaron nuestro país. Y aquí tenemos algunas, digamos, enfermedades por lluvias y huaicos, ¿no? A las ciudades que les ha afectado. Y aquí vemos un caso que a partir de ello vamos a trabajar la actividad. Arturo, un joven de la ciudad de Madre de Dios que estudia en el CEBA 2 de Mayo, convencido que la prevención es necesaria, decide realizar una campaña, ¿no? De información para evitar la proliferación del mosquito, de este mosquito Aedes aegypti, ¿no? Que es y así tener una comunidad sin dengue. Para ello convoca a 3 estudiantes de su CEBA, a 3 estudiantes de su CEBA, perdón, y les brinda la información con la consigna de que cada uno convoque a 3 nuevos estudiantes y repita la acción y así sucesivamente. Si para dar la información a 3 estudiantes interesados en el tema se ha empleado 15 minutos, al cabo de 4 horas, ¿cuántos estudiantes en total estarían informados? Entonces, vamos a tomar en cuenta que esta capacitación o esta charla esta información dura 15 minutos, ¿no? Entonces, se empezó con 3 estudiantes. Fue un lapso de 15 minutos, ¿no? Entonces estamos viendo ahí, pero la idea ha sido, dice, repetir la acción, ¿no? En este caso, cada uno convoca a 3 más, y a 3 más, y así. Entonces va creciendo esto, ¿no? Entonces, de 3 en 3. Entonces, hablamos de progresión geométrica justamente, ustedes ya habrán visto la parte, temática de esta experiencia aprendizaje, ¿ya? Y justamente habla pues de esto, ¿no? Que hay una constante, ¿no? Entonces, dice, ahora en base a la información y datos proporcionados realizaremos las siguientes actividades. Primero, vas a examinar las relaciones entre los datos, las cuales deben ser transformadas a una expresión algebraica o gráfica. Luego van a representarlo gráficamente o simbólicamente, que es lo que estamos haciendo, utilizando el lenguaje algebraico, la regla de formación justamente, o propiedad que justifica la resolución de la situación planteada. Entonces, hay una secuencia, empezaron con 3, pero luego dijeron que cada uno de ellos, ¿no? Convoque a 3 más. Entonces ya no serán 3, sino por 3 multiplicamos 9, ¿no? Cada uno convoca a 3. Un estudiante convocó a 3, otro estudiante a 3, otro estudiante a 3, ¿cuánto va? 3, 6, 9. Entonces, por eso decimos que va 9. Ahora, del 9, también uno convoca a 3, otro 3, entonces, por lo tanto, es como 9 por 3, 27, y así va creciendo las personas informadas. Esa es la idea, de que digamos, la información llega a todos, ¿no? Entonces, mediante que acá estamos trabajando, vuelvo a repetir, el tema de la progresión geométrica, ¿no? Entonces, porque va aumentando de 3 en 3, multiplicando, ¿no? Entonces, 3 por 3 por 3, ya va aumentando. Entonces, ahora decía que la información duraba 15 minutos. Entonces, si se agrupó los primeros 3, ¿no? Se les informó en 15 minutos. Luego llegaron 9, pero claro, es un solo grupo, también 15 minutos. Entonces, yo me voy a dar cuenta que en este bloque de 4, ¿ya? 15, 15, ya se hizo una hora. Acá ya se hizo una hora, ¿no? Ya hicieron 4 capacitaciones, ¿ya? 4 capacitaciones aquí, porque vuelvo a repetir, se han ido armando grupos y grupos, ¿no? Entonces, 15, 15, ahí está, ya se hizo en una hora, ya estaban ya 81 personas, ¿no? Igual, y seguimos, dice en 4 horas, ¿a cuánto se les habrá realizado? Entonces, ya si digo una hora, ya son un bloque de 4, entonces en 4 horas serán 16, ¿cierto? En 4 horas habrá realizado 16 capacitaciones de 15 minutos. Entonces, en la capacitación 16, ¿habrían cuántas personas capacitadas? Eso falta calcular, ¿ya? Entonces, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas capacitadas serán a partir de ahí? Entonces, van a determinar la expresión numérica solicitada. Entonces, van a trabajar. Entonces, aquí aplica esta fórmula para calcular lo que se solicita con los datos que tiene arriba. Fórmula para calcular el término enésimo de una progresión geométrica. Entonces, ¿qué datos tengo? Ya saqué mis datos. Decía, empezaron con 3. Entonces, quiere decir que 3, ¿qué cosa es? El primer término, ¿no? Si vamos a aplicar esta forma, esta expresión simbólica, ¿ya?
Entonces tenemos primer término, 3, segundo término, tercero, cuarto y así, los términos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es R? Entonces, la A1 es el primer término, 3. R, ¿qué viene a ser? La razón, es decir, la constante, de cuánto en cuánto está avanzando entre un término y otro. Entonces acá me doy cuenta que es de por 3 por 3. Entonces la razón también es 3, ¿bien? N, ¿por qué digo que N vale 16? Porque justamente yo me voy a dar cuenta que en las 4 horas ha habido 16 capacitaciones. Entonces, N es 16. Entonces, en el término 16, ¿no? Entonces, ¿qué me falta calcular? Justamente ese término, el último término, ¿no? El término 16, ¿ya? Porque acá la pregunta es, vamos a leer, dice acá, ¿cuántos estudiantes en total? Ahí todavía nos falta calcular otra cosa más. Primero calcular el último y luego vamos a sumar cuántos en total estarían informados al cabo de 4 horas. Entonces aquí ustedes van a calcular, perdón, el último término y también van a calcular acá la suma, ¿ya? Vamos a ver acá hay una formulita para calcular la suma que no lo tengo a la mano, pero ahorita se los voy a subir, ¿ya? Fórmula para la suma de términos de una progresión geométrica. Y eso también lo pueden buscar, está dentro del aula virtual, ¿ya? Ahí está dentro del aula virtual para que ustedes puedan calcular también la suma. Entonces, de acá la pueden coger aquí, es una de ellas, ahí. Entonces, con esto ustedes pueden trabajar, ¿ya? Entonces, aquí van a usar esa y la que está acá. Aquí, ¿ya? Y acá van a calcular, ya, aquí está, ¿listo? Listo, entonces una vez que hemos calculado, chicos, aquí ya el último término, es decir, cuántos estudiantes en la última capacitación, ¿no? Al cabo de las 4 horas, cuántas personas han sido capacitadas. Entonces calculamos ese término, ¿por qué? Lo necesito para poder sacar el total, porque la pregunta es, vuelvo a repetir, la pregunta es cuántos estudiantes en total serían informados al cabo de 4 horas, ¿no? En total ya, ¿no? Entonces es la suma, ¿no? En total. Entonces vamos a hacer la suma. Ya tenemos el primer término que era 3, ¿recuerdan? ¿No? Y el último término lo van a calcular acá. Ya van a reemplazar la razón que vale 3. N, ¿cuánto es N? N es 16, ¿cierto? Ya, 16 menos 1, la razón, multiplicada por A sub 1, que es 3. Ya tienen este valor, lo reemplazan aquí. Multiplican por la razón que es 3, le restan con el primer término, dividen la razón menos 1 y van a calcular las sumas. Es decir, van a calcular el total y acá van a responder. Acá responden. Y se responde a la pregunta, ¿no? Ahí van a responder, ¿no? Entonces van a responder la cantidad de estudiantes en total que han sido informados en las 4 horas, ¿no? Porque el último, cuando yo quiero calcular el último término, me refiero al último bloque de 15 minutos de las 4 horas, ¿no? Entonces, ¿cuántos estudiantes han sido informados en el último bloque? Ya, eso es para calcular con A sub n. Pero para calcular la suma, el total de estudiantes, calculo esto, con esta fórmula, ¿ya? Entonces, una vez que desarrollan eso, responden la pregunta acá. Ahora, con la misma fórmula van a trabajar lo que dice acá. Si los estudiantes siguen en la campaña de información por 2 horas más, ¿cuántos estudiantes estarían informados en total? Entonces, aquí también calculan nuevamente la SUN, va a variar obviamente, porque ahora van a ser, sería equivalente, dice bien claro, a 6 horas, ya no 4, sino 6, porque dice 2 horas más. Entonces se realizarían 24 capacitaciones. Entonces ahora el valor de n ya no es 16, sino es 24. Vuelven a aplicar la misma fórmula para calcular el término, donde, claro, n ya no es 16, sino es 24, repito, para calcular el último bloque y luego aplican la fórmula de la suma, ¿no? Para ver cuánto creció. Esta misma formulita de acá, ¿ya? La aplican para poder calcular aquí. ¿Listo? Entonces ya con acá ya el referente, claro, a las 6 horas, ¿no? Entonces van a calcular ahí. ¿Listo? Y luego responden a la pregunta, ¿no? Y van a dar, en base, dice, a los datos determinados, plantea afirmaciones sobre las posiciones de los términos de la progresión geométrica. ¿Se dan cuenta? Listo, chicos. Eso es la actividad. Está sencillo. Ya están las fórmulas dadas y están los pasos a seguir. ¿Ya? Listo. Cualquier cosa, igual vamos a tener más actividades que vamos a ir reproduciendo en video, si las vemos un poco complicadas, para que ustedes puedan tener mayor orientación. Listo. Cuídense. Nos vemos.